Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago capítulo 2, versículo 14. En esta mañana seguimos estudiando el libro de Santiago bajo el eslogan: el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Dios nos llena de obras. Y estamos justo en un capítulo que llama la atención sobre el tema de las obras. Y recuerden que esa ha sido una discusión larga en la historia de la iglesia y en la historia del cristianismo. Hay dos grupos básicamente en esa discusión. Unos que dicen no, es solo fe sin obras, porque la fe no requiere obras, porque es un don de Dios y es suficiente y poderosa para salvar. Y otros que dicen no, hay que hacer obras, porque si no, sin las obras, ¿cómo se logra demostrar o evidenciar la fe que tenemos? Y ahí hay dos discusiones. Entonces hay una discusión de algunos que dicen solo creer y no haga nada. ¿Los han escuchado? Espero que no seamos de ellos. Y el otro es no crea y no haga. Haga y haga y haga y sume puntos. Porque eso es como esas millas que uno acumula o esos puntos que uno acumula para redimir pues un beneficio. Entre más puntos tenga, pues más acumula puntos y redime sus bonos, sus beneficios. Entonces, madrugue, haga, diligente, porque si no obra con mucha diligencia, no tiene el resultado. Santiago nos va a ayudar a resolver el problema y nos lo va a decir en varias oportunidades en estos textos. Y el texto de hoy dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿De qué escuela es Santiago? ¿Alguien pudiera decir de la escuela? De hágalo, ¿sí? Échele ganas, ¿sí? Depende de ti. Entre más hagas, más resultados y más puntos sumas y llegas a la meta sobrado, ¿sí? Con tiempo a favor. Alguien pudiera calificar a Santiago en esa línea. Incluso en la época de la Reforma, algunos de los reformadores pusieron a Santiago en esa línea, al punto que dijeron: este no es un libro ortodoxo, porque hace énfasis en las obras, y si se hace énfasis en las obras, entonces, ¿qué pasa con la fe? Lo que queremos decir es que no podemos identificarnos con esas dos escuelas clásicas, porque la una cree que la fe es estática y que es un don quieto o pasivo que Dios da y que simplemente es un beneficio adquirido y no más. Y la otra cree que la fe se demuestra o se adquiere por obras. La una hace énfasis excesivo, equivocado, en que la justificación es por una fe simplemente conceptual o racional o pasiva, y el otro en que la salvación es solamente un hecho de acción. Y las dos posiciones están erradas. Lo que nos va a enseñar Santiago es que la verdadera fe, que es un don de Dios, incluye las obras. Que la verdadera fe está llena de obras. Que la verdadera fe es una fe que pone al creyente a obedecer o a honrar a Dios de acuerdo a los deberes o a las obligaciones. No son dos extremos, sino una sola verdad, que es una fe cargada o llena, o que nos moviliza para que nosotros podamos obrar. Y este ha sido un tema complejo para muchos, pero no es complejo, es simple. Nosotros hacemos las cosas complejas porque queremos que nos digan no haga nada, o haga todo. ¿No se han dado cuenta cuando a uno le dicen mira, haga esta tarea, pero de aquí para allá lo hace otra persona? A mí me dice, pero es que como yo no sé bien los límites, prefiero no excederlo, entonces no hago nada. O cuando alguien le dice, es que usted lo hizo mal, ¿qué decimos? Ah, pues entonces hágalo usted, si usted lo hace bien, y yo no hago nada. Siempre somos extremistas, ¿cierto? Siempre nos pendulamos. Es una condición natural del hombre por el pecado. No logramos entender que Dios soberanamente nos da la fe, pero que Dios implícitamente con la fe demanda deberes, o demanda obligaciones, o que demanda tareas. Y que aunque cumplamos esos deberes, la justificación es por gracia a través de la fe, no por nuestras obras, pero que si no cumplimos esos deberes, tenemos que poner en duda nuestra justificación, porque muy probablemente el que está pasivo, el que está cómodo, no ha nacido de nuevo, pero él presume
que ha nacido diciendo yo tengo fe. Y Santiago lo va a retar diciendo, bueno, ¿tienes fe? Muéstralo. Muéstrame tus obras para yo saber que tienes fe. Y alguien dice, Santiago tiene fe y otro tiene obras. Bueno, entonces, ¿por qué no articulamos la fe y las obras y tenemos el resultado completo? En lugar de irnos a un extremo o a otro, articulemos fe y obra y vamos a tener el mejor resultado. Santiago comienza diciendo en este texto, hermanos míos. Noten que esta es una mención que Santiago ha repetido muchas veces hasta aquí. Lleva ya como 6 o 7 veces que menciona en este corto discurso, hermanos míos. ¿Qué es lo que dice, da a entender eso? Que Santiago está dirigiéndose a una audiencia creyente, se está dirigiendo a creyentes conversos. Y él tiene la certeza de que ellos son hermanos suyos. Recuerden que Santiago, el escritor de este mensaje, era o fue hermano de Jesús. Y Santiago, que es hermano de Jesús, le dice a los que le reciben la carta, ustedes son mis hermanos. Es decir, todos somos hermanos de Cristo, o hijos de Cristo, hermanos de los creyentes. Y Santiago no pone en duda eso, y eso me llama mucho la atención, porque termina siendo el cimiento de la carta. El cimiento que define la relación o la posición que tienen los receptores del mensaje es que son hermanos. Es decir, estamos en igualdad de condición, en igualdad de estatus, en la misma posición de hijos, de redimidos por gracia, hermanos míos. Ese es el punto de partida. Cuando uno tiene una comunicación con alguien, un mensaje, una llamada, una carta, siempre el punto de partida es muy importante. Y ese punto de partida define mucho. ¿Sí? Como se dirigen a uno, el saludo, la nota inicial, el halago inicial, bueno, muchas cosas uno ya sabe de qué tinte es el mensaje. Por ejemplo, en la casa, cuando la esposa o los hijos le dicen, mi amor, te amo mucho, papi, te amo mucho, ya uno tiene que mirar dónde está la tarjeta, la billetera. Porque uno ya sabe qué viene enseguida. ¿Sí? Cuando dice hermanos míos, tenemos que saber que el mensaje que viene a continuación está dirigido a creyentes verdaderos, pero creyentes que están en crecimiento y que necesitan ser edificados y clarificados en la fe. Y luego Santiago, después de esa introducción o ese estatus que les da a los hermanos, que reconoce, les plantea 2 preguntas en este texto. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? Santiago pone, como dicen popularmente, la carne en el asador. Y pone el tema en la mesa, porque ese era un tema que estaba sucediendo en la iglesia. Santiago tiene información como un buen pastor de los hermanos, que los hermanos que están dispersos en Asia Menor están teniendo ese problema, que unos discuten una cosa y otros discuten otra cosa. Y no ha cambiado, seguimos con la misma discusión. Es decir, si Santiago hoy nos predicara, ¿qué nos diría hoy a nosotros? ¿De qué les aprovecha a ustedes? Unos decir que tienen fe y otros decir que tienen obras. De alguna manera lo que Santiago está poniendo es en evidencia una problemática conceptual. Miren que es una problemática de concepto, de teología, de lo correcto, de lo que se debe hacer y de lo que está bien o está mal. Pero esos hermanos que están recibiendo el mensaje tienen 2 posturas y el problema no es solo que tengan 2 posturas, sino que una postura ataca a la otra diciendo que está equivocada y estos están bien, y la otra ataca a la otra y dice, nosotros estamos bien, ustedes están mal. Si alguien tenía fe, pues tenga fe, dice Santiago, y si alguien tiene obra, pues tenga obra. Pero el problema era que esa diferencia de concepto les estaba trayendo conflicto interno. Ah, no, ahí llegaron los de las obras. Se sientan a un lado los de la fe y a otro lado los de las obras, y eso genera problemas. ¿Sí? Ah, llegó el santo, llegó el bueno, llegó el justo, o llegó el que no hace nada. Recuerden que a los que no obran los llaman los congelados, o los fríos, o los que no tienen el espíritu. Y Santiago pone ese tema, ¿de qué les aprovecha? O sea, ¿de qué nos aprovecha generar una disensión interna por una cosa práctica y por un asunto de falta de madurez? O sea, ¿qué provecho tiene?
Noten, amados hermanos, que aquí hay censuras de Pablo, de Santiago para los creyentes, y una censura es la inmadurez de ellos. Porque cuando uno es inmaduro, uno discute sobre pequeñeces. Y ni el uno hace, ni el otro hace, y están discutiendo. Y esas son las controversias que Pablo dice no aprovechan, porque son discusiones necias. Y dice la Biblia, no se enreden en discusiones necias, en huecas sutilezas que no llevan a nada y que no tienen provecho. Santiago usa el mismo concepto que usó Pablo. ¿De qué aprovecha? Y Pablo dice, no es provechoso. Mire que habla de aprovechamiento. Y aprovechar es como cuando uno dice, voy a aprovechar esta oportunidad, es decir, le debo sacar el máximo resultado. Si nosotros nos encontramos con una persona que queremos ver o con la cual queremos conversar o encontrarnos, ¿qué hacemos en ese encuentro? Buscamos al máximo provecho, ¿cierto? Entonces, en ese encuentro, esa cita, esa salida, ese viaje, esa cena, ese almuerzo, sea la reunión que sea, nosotros queremos sacarle el máximo provecho. Y para sacarle el máximo provecho, evitamos todos los distractores o las discusiones. No nos ponemos a pelear por cosas simples, sino que vamos a lo que vamos y le sacamos provecho a la reunión, o al propósito, o al encuentro, o a la amistad. Pero si nosotros nos encontramos con una persona que queremos reunirnos y estamos deseando encontrarnos, y cuando nos encontramos le decimos, ¿y qué son esas horas de llegar? Usted como siempre llega tarde. ¿Cómo creen que ya el ambiente se genera? Se torna. Y luego seguimos haciendo reclamos. No, pero es que usted, yo me acuerdo que la otra vez usted me hizo lo mismo. Y seguimos así. ¿Cómo termina ese encuentro? ¿Le sacamos provecho? ¿Le sacamos resultados? Terminamos en una discusión que no tiene sentido y que se aumenta, que se acrecienta porque hicimos reclamos o pusimos unas maneras de relación muy inadecuadas y no tuvimos provecho. Santiago nos va a decir respecto a la fe, ¿de qué nos aprovecha ver que el uno tiene una cosa y el otro tiene otra cuando debiéramos unirnos y sacarle crecimiento o provecho a nuestra fe? ¿De qué aprovecha? Y la pregunta es, ¿de qué aprovecha? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué provecho tiene que uno diga una cosa y otro diga otra y no nos pongamos de acuerdo? No hay provecho. ¿De qué provecho tiene eso? Entonces terminaríamos diciendo, pues entonces hagamos 2 reuniones o vámonos los que tenemos esto, porque no toleramos a los que no tienen aquello, y ya tenemos 2 iglesias, o tenemos 2 teologías, los que hacen mucho y los que dicen que no hay que hacer mucho. Y recuerden que desde el comienzo Santiago nos está diciendo, amados hermanos, ámense los unos a los otros. No tengan acepción de personas y no se juzguen, sino crezcan en el conocimiento que da Dios. Y Pablo lo ha dicho en varios lugares, diciendo, unos tienen unos dones, otros tienen otros. Aprovechemos los dones del otro hermano, y el que es más fuerte ayuda al que es más débil, y yo que soy más fuerte en un área, ayuda a los que son más débiles, pero no prescindamos el uno del otro. Pero nosotros no sabemos resolver esos conflictos. Nosotros sabemos dividirnos, ¿cierto? Es muy fácil dividirse. Cuando hay un problema, y ustedes lo habrán podido experimentar en sus casas o en sus trabajos, siempre que se presenta un pequeño problema, a veces un impasse pequeño, inmediatamente ¿qué decir? Bueno, pues entonces, pues, yo me voy. ¿Y qué le dice la otra persona? No, me voy yo, o váyase usted. Y ya estamos pensando en irnos cuando era un pequeño problema que lo hubiéramos podido resolver. ¿De qué nos aprovecha? Y Santiago nos va a mostrar que la fe realmente implica obras y que las obras verdaderas o honestas son la expresión pública de la fe. Romanos 14:23 dice, pero el que duda sobre lo que come, ahí hay una obra, es condenado porque no lo hace obra, ¿cierto? De hacer, de obrar con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. La Biblia siempre nos va a decir que la fe verdadera tiene obras, no son 2 cosas separadas. Que la justificación es únicamente por la fe, pero mediante la fe que obra, mediante la fe que se moviliza y que se demuestra o se evidencia con acciones. Segunda de Corintios 5:2 dice, y por esto gemimos
deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Es un texto que habla de la expectativa de los creyentes por la venida del Señor, pero dice, pero por eso deseamos. Y uno cuando desea algo, obra, actúa en consecuencia. Y Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acciones: buscar, creer, obedecer, esperar, obras. La fe verdadera es una fe que obra, y la obra de la fe es el testimonio que tenemos. Cuando Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras, Santiago no está diciendo que la fe tuya es distinta a la mía. Lo que está diciendo es, si la fe tuya no la puedes mostrar, algo está pasando. Porque yo puedo mostrarte mi fe con obras. Yo puedo darte evidencia de que mi fe es genuina, y esa fe que es genuina puede servir como evidencia o como testimonio. Recuerden que hay otra discusión con ese tema, y es los evidencialistas. ¿Recuerden? Y los presuposicionalistas, que son discusiones con términos que nos hemos inventado para dividirnos. Entonces el presuposicionalista dice, yo creo simplemente porque sí. Y el evidencialista dice, yo creo y tengo evidencia. Científicamente se requieren las evidencias. La fe verdadera es una fe que se cree porque Dios nos da fe, pero se demuestra y se evidencia con obras. Si no hay obras, no hay fe. Y Santiago lo va a decir. Incluso Santiago sigue usando el mismo ejemplo anterior. ¿Se acuerdan? Dos personas que vienen a la iglesia. Uno viene bien vestido y el otro viene mal vestido. Uno es honrado y el otro es deshonrado. Y Santiago dice, ahí se hizo una obra mala, acepción de personas. Se cometió un pecado. Ese pecado es gravísimo porque se le dio honra a uno solo porque tenía un vestido elegante. Y al otro se le deshonró solo porque tenía un vestido andrajoso. Es una obra mala porque se hizo un juicio de valor equivocado y es una obra pecaminosa. Esa es una obra, pero mala. Y lo que Santiago dice, la obra buena respecto a ese ejemplo, ¿cuál hubiera sido? No tener acepción de personas. Porque si a uno honramos y al otro deshonramos, estamos pecando. Y si estamos teniendo esas obras, nuestra fe es muerta. Pero como la fe nuestra es viva, ¿qué obras debemos tener? Obras justas y obras compasivas y obras que evidencien la fe que nosotros tenemos. Y Santiago nos va a presentar, además de ese ejemplo, como si no fuera claro, lo va a poner en el contexto de Dios. Es decir, nosotros hacemos acepción y cometemos pecado. La pregunta es, ¿Dios hace acepción? Y Santiago nos va a decir, no, porque si hubiera hecho acepción de personas, a ti no te hubiera salvado. Y a mí tampoco. Y si hubiera hecho acepción de personas, no nos hubiera puesto en la lista de los elegidos y estaríamos perdidos. Y para explicar eso, lo voy a poner más adelante en los versículos 22 al 25, dando dos ejemplos. Que ese ejemplo, o esos dos ejemplos, representan el hombre bien vestido y el hombre mal vestido. Es un paralelo, es una analogía comparativa para explicar lo mismo. Ustedes no vieron que entraron dos, pero imaginémonos que entraron dos a la iglesia. ¿Cómo los tratarían? No, pues, ¿cómo va uno a dejar al que viene bien vestido con un anillo de oro de pie? Pues hay que darle un puesto. Pero el que viene mal vestido, pues ojalá se retire rápido. Porque qué feo que la iglesia se llene de personas mal vestidas y malolientes. Eso daña la imagen de la iglesia. Pero Santiago más adelante en esa misma disertación va a decir, Dios incluyó a dos personas en la misma lista de la fe. Uno fue Abraham. ¿Y Abraham a quién representa? Al honorable patriarca antiguo. Recuerden que uno de los personajes más admirados por los hebreos, incluso hoy en día por los musulmanes, es Abraham. Porque Abraham es un hombre prototipo de fe, de dedicación, de consagración, de abnegación, de obediencia inmediata, y es un patriarca, es uno de los fundadores del pueblo de Dios, uno de los fundadores de la nación hebrea.
y una de las naciones, uno de los fundadores de las 3 religiones cristianas en el mundo, o que tienen raíz o fundamento cristiano. Abraham es un hombre honorable. ¿Quién no quisiera ser llamado hijo de Abraham? Recuerden que Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó y le fue contado por justicia. Pero al lado de Abraham, ¿quién pone Santiago? A Rahab. Y me dice, pero vaya ejemplo. Porque ¿quién era Rahab? Rahab significaba el hombre mal vestido que llega a la iglesia, en el ejemplo anterior. El que llega y uno dice, qué despreciable esta persona. Esta persona me cae tan mal, es indigna, es deshonrosa, y yo relacionarme con ella, no, olvídese. Pero los pone en la misma lista, igual como los pone entrando a la iglesia, uno bien vestido y el otro mal vestido. Si a nosotros nos dijeran que si podemos hacer miembro de la iglesia, anciano, acá ayúdenme por favor a tomar la decisión, que nos llega Abraham y Rahab, ¿a quién haríamos miembro inmediatamente? Bueno, además era riquísimo, ¿no? Y uno quiere tener ricos al lado, en la lista de amigos, en la lista de contactos, uno quiere tener ricos, pero pobres, no. Pero si nos llega Rahab, ¿qué decimos? No, hay que hacer varias reuniones para evaluar y hay que sugerirle que se vaya a otro lugar. Hay un ministerio para mujeres en esa situación, mejor váyase porque aquí no puede encajar. Pero encajó en la lista de la genealogía. ¿Quién fue Rahab? ¿Recuerda? Rahab, una mujer cananea, era una mujer cananea, una mujer que se dedicaba a la prostitución, tenía incluso una casa de prostitución. Albergaba, recibía constantemente visitantes, turistas, para funciones u oficios sexuales, y era ese su oficio, era ese su trabajo, y era reconocida por su oficio. El pueblo sabía, los habitantes de la ciudad sabían, eran posiblemente sus clientes que la frecuentaban, y eso se sabía, era público, era voz popular, era una mujer de ese oficio. Y esa mujer de ese oficio fue la que recibió a los espías que Josué mandó para reconocer la tierra. Si uno va al texto bíblico que se encuentra en, lo busco por acá, bueno, no lo tengo. En el texto bíblico dice la Biblia que esa mujer recibió a 2 espías que secretamente entraron en la ciudad. ¿Por qué esos espías fueron y se refugiaron en esa casa? ¿Iban también en función de los servicios de la señora? ¿O iban más bien para ser protegidos porque eran la única que podía tener esa licencia de recibir turistas y que no la molestaran porque pues ahí entraba el que llegara? Todos los demás no podían recibir a estos turistas, pero ella pues, era su oficio. De hecho, su casa era en el muro, no era dentro de la ciudad porque su oficio no era muy honroso, era en el muro. Dice la Biblia que esta mujer recibió a 2 hombres espías y los ocultó. Ellos llegaron secretamente y ella también los escondió. Hay toda una estrategia que es extraordinaria, es una estrategia genial de guerra, de inteligencia, de artimaña, de estrategia, para un plan que es reconocer la tierra y luego la conquista de la tierra que está, o de los habitantes que vivían en Canaán, dentro de la tierra prometida. Uno dice, hasta aquí no hay problema. Pues, que una mujer lo hospede y que lo esconda y le dé una estrategia de guerra y lo defienda, no hay problema. ¿Y cuál es el problema? Recuerden que cuando esta mujer fue y habló con los espías y los iba a descolgar por el muro, les digo, el temor del Dios de ustedes ha caído sobre nosotros. Y eso era una información de inteligencia valiosísima. ¿Cómo sabía ella que toda la ciudad estaba que temblaba de miedo por el Dios de Israel? Bueno, seguro sus clientes le contaban. Iban a desestresarse un poco. Seguro ella escuchaba porque era una mujer que pues no tenía el pudor de la reserva o de la prudencia. Entonces de pronto estaba escuchando y se daba cuenta de todo lo que hablaba
en la ciudad, pero ella va y les suelta una información valiosa. Todos en esta ciudad están que tiemblan y estamos rendidos ante ustedes. ¿Les servía eso a la estrategia de Josué? Claro que sí. Y luego les dice, yo sé que ustedes van a venir a conquistar esta tierra. Que el Dios de ustedes viene arrasando con todos los pueblos y a nosotros nos van a destruir. Le pido que tenga cuidado de nosotros. Que tenga misericordia de nosotros. Eso que hizo, todo eso que están narrando ahí, ¿no son obras? ¿Obras resultado de qué? De la fe, de la creencia, de la adoración y admiración al Dios verdadero. Y uno dice, bueno, hasta aquí no hay problema, pues que se salve, no hay problema. Sin embargo, dice la Biblia, y la historia continúa, que esta mujer descolgó a estos hombres con un cordón que se proveyó, se consiguió, y estos hombres dijeron, mire, cuelgue este cordón en la ventana de la casa, y todos los que estén en su casa el día que vengamos a invadir la ciudad serán salvos. Reúna toda su familia. Reúna su familia, todos sus allegados, y aquí los que estén protegidos se salvan. Nosotros le vamos a salvar la vida y usted nos guarda la vida de nosotros. Hubo un acuerdo, toda una estrategia. ¿Qué sucedió? ¿Recuerdan después? Días después, la ciudad es tomada, la estrategia militar, la estrategia de guerra funcionó. Esta mujer estaba reunida con su familia y ella y su familia fueron salvos. Entonces, pues claro, hasta se merecía ser salvo porque fue la que tuvo misericordia, los escondió, los cuidó y tuvo fe. Pero no termina ahí la historia de Rahab. O sea, no termina que fue salva de morir en la invasión del pueblo de Jericó, sino que dice la Biblia que ella fue llevada con los judíos para vivir en la tierra donde ellos estaban conquistando. Y no solo eso, sino que esa mujer se casó con un hombre de la tribu de Judá. De Judá. No fue ni de Dan ni de Isaacar el que le echó el cuento y se enamoró de ella, la conquistó, sino un hombre de la tribu de Judá. ¿Cómo se llamaba? Salmón. Se casó con ella. ¿Le daría a usted o permitiría a usted que un hijo suyo se case con una mujer de esa reputación? Dios nos libre. Pero ese hombre, Salmón, se casó con Rahab. ¿Y qué sucedió? ¿Recuerdan? Pues tuvieron hijos y tuvieron un pequeño hijo que se llamó Booz. Booz. ¿Y Booz con quién se casó? Con Ruth. Y Ruth era otra moabita. ¿Y de Booz quién nació? Obed, y de Obed nació Isaí, y de Isaí nació David, y de David llegó Cristo. ¿Sí están comprendiendo la historia? ¿Permitiríamos nosotros que una mujer como Rahab fuera parte de la iglesia? Y si llega, pues todas las señoras están atentas, que no se le arrima un varón a saludarla, porque estaríamos con gran desconfianza por el pasado. Pero ¿quién de nosotros no tiene un pasado y hasta un presente turbio? ¿Quién de nosotros no tiene en su lista cercana violaciones, drogas, adulterio, fornicación, prostitución? ¿Quién no? Bueno, Jesús tuvo en su familia ancestros en esas condiciones. Recuerden que solo hay 5 mujeres mencionadas o relacionadas en la genealogía de Jesús. Todos los demás fueron hombres, mucha lista de hombres. Solo hay 5, y una de ellas es Rahab, la ramera. Algunos dicen que era que ella tenía un hospedaje. No, la Biblia dice que era ramera, es decir, ¿por qué ocultarlo? Le da más honor a la historia, su oficio, su propósito, su razón de vida, porque es más meritorio de donde Dios la sacó. Fue la única mujer y la única familia en la que Dios tuvo misericordia. Y esa mujer era presbiteriana. Ella dijo, sálvame a mí y a toda mi familia. ¿Sí? Ten misericordia de mí y de mi familia. Es muy interesante la historia, porque Rahab fue salva por la fe, pero esa fe ella la mostró con obras. Ahora volvamos al contexto. Llegan los dos a la iglesia. Uno, muy honrado por su excelencia de vida, porque es de buena reputación y nos cae bien, rico, famoso, patriarca,
y la otra pobre mujer viene como una miserable prostituta, despreciable en la sociedad, todos usan sus servicios, pero todos la tratan mal, se benefician los clientes, pero luego dice, esta es una señora cualquiera, pero luego cuando llega a la iglesia, ¿qué le dice el Señor? Quédate afuera que tú hueles feo y no te quiero. ¿Qué hizo el Señor? ¿Recuerdan qué hizo? La salvó, la perdonó, le dio su dignidad, al punto que fue una mujer de los hombres familiares de David y terminó siendo de la genealogía del Señor Jesucristo. Ahora, a Jesús no le da pena decir, mire, uno de mis antepasados fue una prostituta y era extranjera y era despreciable y hace parte de mi familia, está en mi lista, en mi árbol genealógico. ¿Por qué no le da a Jesús temor o vergüenza? Porque Él es Dios y porque Él llama a quien Él quiere y porque Él no hace acepción de personas. ¿Qué tal que el Señor dijera, bueno, yo quería salvar a esta persona, pero no, pensándolo bien, ese nombre, ese pasado me hace mal? El Señor no tuvo esos reparos. Y aquí la muestra es que el pueblo judío, que son los receptores judíos ortodoxos que reciben el mensaje, estaban diciendo, pues Abraham, claro, ¿quién no quiere ser hijo de Abraham? Pero Rahab, yo no quiero ser hijo de Rahab. Y el Señor dice, pues están en la misma lista, están en la misma fila, fueron salvos por la misma fe, y fueron salvos por gracia, y fueron salvos para buenas obras. ¿Qué hacen? ¿Notan el ejemplo? Si llegan dos a la iglesia, y nosotros vemos con honra a uno y desprecio al otro, estamos obrando mal porque a los dos el Señor los incluyó. Y a mí me llama mucho la atención porque ese ejemplo anterior habla de un hombre bien vestido y otro hombre mal vestido. U otro, dice, otro mal vestido, no dice otro. Pero ahora dice, explicando más o poniendo más en detalle, que ese mal vestido puede ser simbolizado o comparado con una mujer. Recuerden que generalmente en las sociedades antiguas y especialmente orientales, la mujer era vista como una propiedad, como una cosa, como un instrumento, como una herramienta. Y de hecho no tenía mucha dignidad. Y en los países cananeos pues era víctima de mucho maltrato, de abuso y de deshonra. Y era una mujer cualquiera, una mujer que no tenía valor ni dignidad. Pero el Señor pone el ejemplo de ella a través de los labios de Santiago, diciendo, ese mal vestido es raro. ¿Se iría usted para su casa a hacerle una visita y tomaría la foto diciendo estoy visitando a la hermana Rahab? No, pues si uno va a la visita lo hace en silencio. ¿Se atrevería usted a decir ella es mi familiar o mi cercano? Nosotros no lo hacemos, ¿por qué? Porque nosotros guardamos la imagen y porque nuestra reputación vale tanto. ¿Sí? Entonces nosotros luchamos por la reputación. ¿Sí? Que no hablen mal de mí porque yo no acepto, así sea verdad, pero no lo acepto. Y el Señor dice, ¿y la reputación qué? Todos tenemos la misma reputación, pecadores, destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos salvó de esa condenación y ahora nos dio la misma reputación, hijos redimidos por gracia, no por mérito. Ahora, cuando uno mira la vida de Rahab, de alguna manera, si comparáramos los dos ejemplos, vamos a poderlo desarrollar después, si comparáramos los dos ejemplos, ¿quién obró más entre Abraham y Sara? De alguna manera, si pudiésemos medir el riesgo, Abraham puso en riesgo a su hijo, Rahab se puso en riesgo ella misma. Abraham estaba pendiente de su descendencia y Rahab está pendiente de su salvación junto con su familia y está obrando igual que Abraham porque cree en el Señor. Pero cuando uno mira la mención acá en el texto, no es tan justa en cuanto a su contenido porque la mención a Abraham es amplia y de Rahab solo dice, ¿y qué diremos de Rahab? O sea, como mantengamos el perfil bajo. O sea, no se hace mucha justicia en la exposición de hechos, pero la exposición de hechos de Rahab es muy amplia.
porque tiene que ver con el libro de los reyes, de los jueces, de Josué, tiene que ver con la historia de los reyes, tiene que ver con la genealogía de Jesús, es decir, es una historia amplia. Son muchas las obras, y lo que nos dice la Biblia es que Rahab terminó siendo una mujer piadosa y virtuosa. ¿Quién creería? Y que en medio de una sociedad dominada por hombres y una sociedad donde los hombres maltrataban y trataban a la mujer como una propiedad, pues el Señor le dio una dignidad que ningún otro le hubiera dado. Ella nunca posiblemente se imaginó que iba a ser dignificada al punto de poder dejar ese oficio, al punto de poder ser injertada en el pueblo y al punto de poder conseguir esposo y tener un hijo. Y que ese hijo terminara siendo el hombre más ilustre. ¿Se acuerdan de qué ciudad? ¿Se acuerdan? De Belén. Y Belén es la ciudad de David. Es decir, en Belén nació Booz, nació Jesús y nació David. Importante para estar entre las ciudades más famosas de la historia. Un pequeño poblado. Nunca posiblemente se imaginó ella que después de ese oficio que la había hecho tan expuesta a la deshonra y a la humillación, ella iba a poder ser incluida en el pueblo de Dios y tener una dignidad no solamente espiritual, sino una dignidad como mujer, de tener hogar, de ser madre, de poder instruir a sus hijos en el temor del Señor. ¿Recuerdan cómo era Booz? ¿Era un buen muchacho o era un mal muchacho? Era un buen muchacho. Era uno de los hombres más temerosos de Dios en Belén. Su nombre significa poder y riqueza. Es decir, era el hombre más poderoso que había en Belén y más rico. Y fue el que protegió a Noemí y a Ruth. ¿Por qué vos tendría ese espíritu de atender al extranjero y a los que venían en situación de pobreza y dolor? ¿Por qué sería? Porque había recibido ese ejemplo. Su propia madre había sido extranjera, era una mujer deshonrada, pero el Señor la incluyó. Aquí es lo que está diciendo: ¿de qué aprovechará si usted tiene fe, pero no tiene obras? Y recuerden que el texto anterior es: juicio se hará sin misericordia para el que no tenga misericordia. ¿Y qué triunfa entre el juicio y la misericordia? La misericordia. ¿Qué triunfó aquí entre el juicio que estaban haciendo los creyentes por ese ejemplo y entre el plan de Dios? El juicio es: este que está mal vestido, saquémoslo, aburrámoslo, para que se vaya. Pero el Señor está diciendo: no, ella es la que más necesita misericordia. Es la que más necesita porque es la que ha sido más deshonrada, humillada y despreciada, y porque yo no tengo acepción de personas. Por eso Santiago nos pregunta: ¿de qué nos aprovecha tanta fe si no la ponemos en práctica? Todos tenemos fe aquí, ¿estamos de acuerdo? Imagínense que entre una prostituta acá, ¿qué haríamos? Un indigente. O que se haga miembro de la iglesia alguien que nosotros no nos cae bien, ¿qué diríamos? Ahí decimos: no, eso se volvió un relajo, yo me voy. Inmediatamente actuamos sin misericordia. Y al actuar sin misericordia estamos diciendo que tenemos una fe muerta. Es una fe de concepto, de rótulo, no una fe que se muestre con hechos. ¿Qué hacemos con un hermano cuando cae? Caerle, sí. Caerle encima. ¿Y por qué lo hacemos así? ¿Nos gustaría ser tratados así? No, a mí no, yo no quiero que me traten así, pero es como yo trato. Como casi de forma instintiva. ¿Puede la fe salvarle? ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues claro que la fe salva. ¿Pero puede la fe muerta salvar? No. ¿Cuál es la fe que salva? Es la fe que obra. Es la fe que tiene obras y obediencia y que actúa. No es la fe muerta la que salva. Yo no puedo decir: yo soy salvo por fe y vivo de la misma manera que vivía antes. ¿Cómo su familia sabe que usted es creyente? ¿Porque lo ven con la Biblia? ¿Cómo saben sus amigos, sus vecinos que usted es creyente? Porque no comparte sus charlas, porque su manera de reaccionar es distinta,
porque se ven cambios, porque hay progresos. La familia a veces dice, bueno, pero usted ha cambiado, ¿no? Cuando dicen eso es genial, pero cuando dicen, pero usted no ha cambiado, es el mismo. Dicen, es una fe posiblemente humana. O con obras tan escondidas que no nos atrevemos a mostrar. Santiago reta a los creyentes y dice, bueno, muéstrenme sus obras, muéstrenme, o muéstrenme su fe. Y Rahab sí que tuvo para mostrar, porque Rahab tuvo para mostrar que ella fue una mujer creyente, que no ocultó su condición, que en medio de esa condición tan deshonrosa en la que ella vivía y a la cual se dedicaba, ella fue alcanzada por gracia y ella entendió la gracia de Dios. Y recuerden que la Biblia dice que al que más se le perdona, más ama. Y esa mujer nos da un ejemplo grandioso. La Biblia muestra a Abraham que tuvo obras, pero habla de Rahab también. En Hebreos 11, 30 y 31 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab, la ramera, noten que tanto en Josué como en Hebreos se dice que era un oficio al que ella se dedicaba. Y no es una forma de deshonrarla o de poner como un estado menor de ella, sino una forma de mostrar de dónde Dios la sacó. O sea, si Dios la sacó a ella y me sacó a mí, ¿a quién no puede salvar? O sea, ¿qué quiere? Si nosotros siendo malos, Dios nos salvó. Recuerden que una de las discusiones con el tema de la elección es ¿y por qué Dios no elige a mi papá o a mi familia para salvarlos? No es justo que Dios deje condenar al vecino, pero recuerden que la manera correcta es ¿por qué Dios me salvó a mí si yo soy malo? O sea, ¿por qué me eligió a mí? Nosotros somos esa ramera. Nosotros somos esa ser despreciable y deshonrado. Y nosotros somos esos seres que no valemos nada. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué estamos con la maleta para ir al cielo? ¿Por qué tenemos el ticket? Si nosotros somos esos seres que para la sociedad no valemos. Y no valemos porque somos pobres, porque venimos de un mundo despreciable, porque no tenemos nada que dar. ¿Por qué estamos en la lista de los elegidos? Bueno, igual que entró Rahab, igual que entró Noemí y Ruth, igual como está también en la lista Tamar. ¿Se acuerdan quién fue Tamar? ¿Recuerdan esa historia? Igual como aparece también Betsabé, relacionada a través de Salomón, que es el hijo de Salomón, de David y su hijo. Amados hermanos, si hacemos acepción de personas, ¿qué dice la Escritura? Cometemos pecado. Y no solamente cometemos pecado contra Dios, sino cometemos pecado contra el hermano. Pecamos contra Dios como diciéndole, no es justo que usted salve a este que a mí me cae mal, como dándole consejo. Pero cometemos pecado contra el hermano pensando que el hermano que está a mi lado es de menor categoría que yo. O sea, yo tengo un mejor estatus, mi hoja de vida es mejor, mis virtudes, mis logros, mis aspiraciones, mi forma de ver la vida es mejor que la tuya. Entonces yo merezco un lugar más arribita y la gradería más encima. Y siempre nos gusta sentirnos más encima de otros. Y el Señor dice, ok, eso lo hacen los hombres. En los reinos de este mundo es así. Pero entre nosotros somos todos pecadores, redimidos. Y si tú estás en pie, es porque el Señor te ha sostenido. Pero mire que no caiga. Y si cae, reconoce que eres de Él. Y el Señor te va a ayudar. Por eso Dios permite muchas veces que caigamos. Porque es que cuando uno cae, ¿qué se le cae también? Su pretensión, ¿cierto? Su orgullo, su soberbia, su altivez, el yo soy el santo de la iglesia, yo soy el que todos quieren tener a su lado porque yo me porto bien. Y la Biblia dice que Dios tiene que humillarnos para que Él sea enaltecido. Y muchas veces las obras de la fe consisten también en Dios avergonzarnos. A Job le pegó una humillada que todavía estamos contando la historia. A David, qué tremenda humillada. ¿Por qué? Porque David sacaba pecho. ¿Y Job qué decía? Mis obras
Ustedes no saben a qué hora me levanto yo a orar. Ustedes no saben lo que yo hago todos los días. Es que ustedes no valoran. Venga, les cuento. Es que mire, yo me levanto a las 3 a orar y a las 6 apenas termino mi primer periodo de oración. Y el Señor humilló a Job por eso. Amados hermanos, ¿de qué nos aprovecha si tenemos una fe que no está respaldada por obras? ¿Y cuáles obras? Pues obras de obediencia, de gratitud, de dependencia, de misericordia. Porque cuando yo no tengo misericordia con el hermano, lo que estoy diciendo es que yo no necesité misericordia. O sea, llegue hasta donde yo estoy como yo llegué. Pero si yo entiendo que yo necesité misericordia, ¿qué tengo que entender? Que el que está llegando también. Y como yo recibí misericordia, yo doy de lo que tengo. A veces damos orgullo y altivez porque eso es lo que tenemos. Pero cuando hemos sido llenos de la misericordia del Señor, podemos dar misericordia. Romanos 3:27. ¿Dónde está pues la jactancia? Ahí tomemos nota. ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué nos jactamos? ¿Que tenemos mejor pedigrí? ¿De qué nos jactamos? Dice, queda excluida. Queda excluida la jactancia. Porque Abraham, que era el honorable y el honrado patriarca, está en la misma fila, en la misma banca con Rahab. Y eso chocaba a los hebreos. Eso chocaba a los judíos. Eso era muy incómodo para esas mentes que se creían selectas y privilegiadas y especiales, que Abraham lo sentaron en la misma banca con Rahab. Por lo menos separadito. Pero en la misma banca. Y me dice, no es justo que yo tenga que sentarme al lado de un pecador miserable. Bueno, ¿y es que usted qué es? ¿Es que usted qué hace de diferencia? Dice, queda excluida por ¿cuál ley? Por la de las obras, no sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Para quién es esa denuncia? No, es que Rahab no puede estar, ella era cananea. Y Ruth tampoco debe estar, saquémosla, hagamos ¿cómo se llama hoy? Un derecho, una acción popular para sacar a Ruth de la lista porque era moabita. Pero dice el Señor, no, Dios no es solo Dios de los judíos, Dios es también Dios de los despreciables. ¿Entiendes? Dios también es Dios de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los que son de la fe y también a los que no son de la circuncisión. Amados hermanos, ¿por qué ustedes están acá? ¿Por buenas obras? ¿Por qué seguimos acá? Porque hemos entendido que Dios nos salvó por fe para que hagamos buenas obras, pero que esas obras son las obras que acompañan la fe para dar testimonio de dónde nos sacó el Señor. Y que no tenemos ningún mérito, ningún privilegio para señalar a otro, incluso si cree distinto, incluso si piensa y si obra distinto. Cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, por ahí hay unos que predican distintos, no son reformados, ¿sí? Son como arminianos, ¿qué hacemos? Si quiere oramos que caiga fuego del cielo. Bueno, ahí estaban pidiendo un milagro. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Amados hermanos, ¿qué obras tenemos para mostrar nuestra fe? Aquí no está diciendo Santiago que la obra sería llegar temprano, traer la Biblia, memorizar el versículo, o diezmar o ofrendar. ¿Qué obras está diciendo? Él ha mencionado una obra. ¿Cuál es la obra? La única obra que está mencionando Santiago. La compasión, el amor. Y es que sí es difícil el amor, pues llegar temprano eso está fácil. Memorizarse el versículo también. Hay muchas cosas que terminan siendo fáciles cuando pone uno al frente del amor. Pero el amor, ahora no dice muéstrense amor el domingo, sino amados constantemente los unos a los otros y cumplen así la ley del Señor. Santiago lo ha venido diciendo desde el primer momento del mensaje. Si no hay amor, la ley es el amor, la ley real, amados los unos a los otros.
Entonces, amados hermanos, somos salvos por la fe, pero la fe que Cristo nos da nos mueve a obrar. Y la obra principal de esa fe no son obras muertas, sino obras llenas de amor y de compasión. Muchas veces no tenemos compasión, y eso pues habla muy mal de la fe que proclamamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, y que no pensemos que estamos por encima de nada, porque no lo estamos. Y si estamos por encima es en soberbia, le ganamos en soberbia y en altivez, mas no en humildad. Recuerden que Santiago ya habló de humildad, de mansedumbre, de sabiduría y de compasión. ¿Cómo vamos ahí en esas obras? Ahí vayan haciendo checklist. ¿Cómo vamos? No gana en murmuración, en soberbia ganamos, ahí vamos de primeras. En juicios de valor inadecuados vamos de primeras. En juzgar vamos de primeras. Pero, ¿cómo vamos en amor? Es la verdadera obra que el Señor nos hace. Amados hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque ¿de qué nos aprovecha? Nosotros si no lo podemos mostrar con acción. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, que nos humilles a través de tu palabra para comprender que aunque estamos en ti y aunque hemos sido salvos y perdonados, no somos mejores que los demás. Y que no tenemos estatus en la iglesia, que el pastor, los ancianos, los diáconos no están por encima de los demás. Todos estamos igual, probablemente incluso por debajo. Incluso tenemos que agacharnos más los que estamos en liderazgo para reconocer nuestras faltas, para pedir misericordia y para mostrar una disposición de entrega y de bajeza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que la reputación a partir de Adán es que somos pecadores y pecadores obsesivos, obsesionados, y que no tenemos otra opción sino venir a ti. Y ayúdanos a entender que ahora que estamos en Cristo tenemos un nuevo estatus, una nueva posición, pero esa posición es la de pecadores redimidos por gracia. Ayúdanos, Señor. Posiblemente todos aquí los que estamos no pudiéramos ser comparados con el honorable hombre que llega bien vestido, sino con el que llega mal vestido. Aquí todos tenemos que compararnos con el que llega andrajoso, sucio, avergonzado, lleno de culpas, miserable por el pecado y que necesita misericordia. Y gracias porque cuando tú nos trajiste, no solamente nos dejaste así, sino que nos lavaste y nos vestiste y nos diste un nuevo lugar en el reino de los cielos. Gracias te damos, Señor. Perdónanos porque muchas veces, con frecuencia, siempre estamos juzgando y siempre creemos que somos mejores y que el otro hermano es muy diferente y muy inferior a nosotros. Perdónanos, Señor, y que podamos ser victoriosos en humildad y en mansedumbre y en compasión a través de la obra del Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Señor les bendiga, amados hermanos.